Pues muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Y bueno, lo primero, veis un poco el título que hemos propuesto, herramientas epidemiológicas que pueden ayudar en el manejo del HLV. Y realmente es un poco una osadía porque los que sabéis de HLV sois vosotros, que sois los que estáis, digamos, en la trinchera, en la primera línea con esta enfermedad. Nosotros, afortunadamente, no solo España, sino el resto de países citrícolas del Mediterráneo, la enfermedad no está todavía presente, pero sí tenemos ya a los dos vectores, tanto Trioza eritrea, que está en toda la cornisa, digamos, toda la costa atlántica de la península ibérica, y luego Diaforina, que la tenemos tanto en Israel y recientemente en Chipre, que ya es territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, digamos, para nosotros supone a nivel citrícola la mayor amenaza que tenemos en estos momentos y, digamos, es un aspecto estratégico tanto en nuestro instituto donde yo trabajo, que es el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, como a nivel, digamos, también de otros países citrícolas del Mediterráneo. Se están poniendo muchísimos esfuerzos en todas las digamos, vertientes de prevención y de posible control de la enfermedad, porque, bueno, pues vemos que es algo que puede acabar con la industria. Y un poco pues estos días que hemos estado aquí con vosotros, que la verdad que os lo agradezco muchísimo, todas las visitas de campo, todo el intercambio técnico, la reunión que tuvimos ayer también con todos los colegas también de Argentina. La verdad que ha aportado muchísima información muy útil para nosotros conocer vuestra experiencia, ver cómo estáis afrontando el problema, y todo eso también nos va a ayudar muchísimo a intentar prevenir un poco la enfermedad. Y un poco lo que os proponemos hoy un poco para comentar son herramientas que nosotros hemos utilizado en el contexto de modelos epidemiológicos para otras enfermedades que no diría si son más o menos graves que el HLV, pero por ejemplo Xylella fastidiosa, que ahora veréis que ha causado estragos en algunos cultivos en el Mediterráneo, y ver un poco cómo estas herramientas han sido útiles a las autoridades fitosanitarias y a los productores para intentar de alguna manera optimizar la gestión de los brotes de esta enfermedad. Y bueno, pensamos que estas herramientas, con el esfuerzo, el trabajo que se puede hacer en el marco del proyecto, pueden ser también útiles para el HLV. Es decir, es un poco una herramienta que tiene que luego alimentarse con vuestro conocimiento experto sobre la enfermedad. Y aquí veis un poco la situación que tenemos en la Unión Europea. Esto es un trabajo que hizo, bueno, lo han comentado, la presentación que era disponible para que la podáis difundir como creáis conveniente, y en todos los artículos está el enlace que podéis, digamos, ver el artículo completo y todo estaba también publicado en acceso abierto, con el código, los datos, o sea que todos, digamos, a disposición del público. Porque de hecho está pagado con dinero público, por lo tanto tiene que ser para el público. Bueno, este trabajo, que es parte de la tesis doctoral de María Chiara Rosea, que es una estudiante italiana que hizo la tesis en la Universidad de Piacenza, yo colaboré con ella, y se dedicó a buscar en todas las bases de datos que tiene la Unión Europea, la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas, ver cuántos nuevos brotes de nuevas plagas y enfermedades se producían en el territorio de la Unión Europea durante los últimos 20 años. Aquí veis desde el 19 empezando hasta el 99. Y veis un poco que en promedio estaríamos hablando de entre 10 y 15 nuevas plagas y enfermedades en el territorio de la Unión por año. Todo esto es a pesar de todas las medidas fitosanitarias, etcétera, etcétera. Y luego aquí podemos ver en otro trabajo que realizamos a partir de esta base de datos dónde se encontraron esos nuevos brotes, esas nuevas plagas y enfermedades. Como veis, el color rojo-naranja, que indica un mayor número de brotes, aparece sobre todo en el sur de Europa y luego en Holanda, Países Bajos y zonas próximas a los Países Bajos. Bueno, en este estudio exploramos diferentes factores que podrían explicar digamos, esa agregación geográfica. Lógicamente la temperatura es un factor importante, el sur es más cálido, pues más generaciones, más insectos que pueden establecerse, enfermedades, y luego aspectos relacionados pues también con el movimiento de mercancía, población humana, que explicaría un poco la situación en Holanda, que es, digamos, el principal vía de entrada de mercancías en Europa. Bueno, con todo esto, ¿por qué lo pongo? Ahora veremos un poco casos más concretos, porque la normativa europea cambia en el año 2019. Había una directiva antigua, que era la directiva 2000/29, ahí listaba una serie de plagas y patógenos de cuarentena y las medidas que se aplicaban a cada uno de esos patógenos.
La Comisión se da cuenta que esto, como veis, no se puede parar. Podemos minimizarlo, reducir el riesgo, pero al final van a haber entradas. Eso es algo inevitable cuando hay comercio y la economía europea se basa en el comercio y, por lo tanto, eso va a existir. Entonces, la normativa que se entra en vigor en diciembre del 19 es una medida proactiva en el sentido de que implica una serie de medidas para prepararnos ante posibles entradas, ¿vale? Ya no solo establecer medidas en origen, transporte, inspecciones, sino, bueno, vamos también a hacer algo para prepararnos e intentar que el impacto de estas introducciones sea el menor posible. Y eso lo veremos un poco más adelante en la presentación, pero quería un poco daros el contexto. Y aquí empezamos con algunos ejemplos. Ya os digo, ahora luego iremos más al contexto de los modelos, etcétera, pero sí que quería un poco ilustraros que, en fin, afortunadamente no tenemos HLB, pero estamos afrontando otros problemas que también son muy, muy serios. Aquí veis, esto es la situación de Xylella fastidiosa en la Unión Europea y aquí veis, digamos, la primera detección, porque hasta el 2013, si no me equivoco, era un patógeno que estaba restringido al continente americano y en el 2013 se detecta en el sur de Italia, en la provincia de Puglia, en el Tacón de la Bota, y este es un poco el aspecto que, digamos, son áreas, luego veréis un mapa, inmensas de olivos totalmente muertos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, que además coincidió un poquito con este cambio normativo, se establecen prospecciones obligatorias anuales en todo el territorio de la Unión y empiezan a detectarse, como veis aquí, otros brotes que ya estaban presentes en el continente o en las islas y que no se habían detectado hasta la fecha. En azul veis aquellos que están bajo el régimen de contención, que básicamente pues es que ya no se eliminan plantas enfermas, se hace una barrera sanitaria, que en este caso es el mar, ¿vale? Y en el caso de Apulia pues sí que se hace una barrera, pero bueno, la enfermedad sigue, de momento está siguiendo su progresión hacia el norte, ya está al norte de Bari, que esto falta actualizarlo. Y bueno, este brote que veis aquí, bueno, Valencia está aquí es donde vengo yo, donde está el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, y esta mancha grande que veis aquí roja es un brote de 3.000 hectáreas afectadas por Xylella en almendro. Esta foto que veis aquí es las zonas de las montañas de Alicante. Y de alguna manera nuestro instituto, claro, Alicante forma parte de la Comunidad Valenciana, nuestro instituto tuvo que dar soporte tanto al Servicio de Sanidad Vegetal, que es la autoridad competente, como bueno, pues toda la parte de investigación sobre Xylella. Luego veréis gran parte de los ejemplos de modelos epidemiológicos están basados en esta zona concreta de Alicante. Y bueno, aquí para ilustraros un poco el impacto económico que ha tenido Xylella, de nuevo una foto, veis, esto es un ejemplo, pero cuando pasáis por una autopista allí en la zona de Puglia es kilómetros y kilómetros de olivos muertos. Y aquí veis un poco la progresión desde, bueno, creo que fue el 2013 que se detecta, cómo ha habido una progresión exponencial. Esto sería el número, digamos, los kilómetros cuadrados afectados. Estas son estimaciones que hizo el Joint Research Center, que es un centro de investigación propio de la Comisión Europea, a través de imágenes de satélite. Y eso lo comentábamos ayer en la cena, que en fin, a veces estas imágenes de satélite no nos van a decir con un 100% de seguridad si es Xylella o no, pero sí que nos van a decir si el árbol está muerto o está vivo, ¿de acuerdo? Y de alguna manera en una zona donde esta Xylella visualmente los árboles se ven muertos, digamos, hay una seguridad de que lo que nos está dando esta imagen de satélite efectivamente son árboles afectados por Xylella. Y aquí veis el área, lógicamente esto no está actualizado, toda esta área está afectada ahora, pero el JRC no ha publicado datos más recientes, pero veis un poco, todo esto son olivos muertos, ¿de acuerdo? Los diferentes años que se han ido detectando. Como veis, pues, en fin, es un impacto, prácticamente esa zona se ha quedado totalmente arrasada. Ahora se están replantando con algunas variedades que parecen un poco más tolerantes, pero que también, pues bueno, eso hay que verlo a gran escala, hay que ver también la aptitud agronómica de esas variedades. Por lo tanto, digamos, ha sido un daño que la industria como tal de la producción de aceite de oliva en esa área pues ha desaparecido, ¿vale? En cuestión de, como veis, de unos pocos años. Y en el caso de Alicante no tengo datos económicos del daño sobre el cultivo, entre otras cosas porque el cultivo del almendro en Alicante, como habéis visto en la foto anterior, es un cultivo en montaña, un cultivo en secano, muchas son parcelas muy, muy pequeñas, hablamos de media hectárea o incluso menos, a veces sin acceso con vehículos.
y por lo tanto, digamos, es más una cuestión del paisaje propio, digamos, autóctono de la zona, no tanto un factor económico. Pero bueno, es un patógeno de cuarentena, es un patógeno de cuarentena prioritario en la Unión Europea, que hay 20 prioritarios, y por lo tanto, no lo he explicado, lo tenía que haber explicado al principio, toda la normativa fitosanitaria en los países que formamos parte de la Unión Europea está marcada por Bruselas, es decir, los Estados miembros no tienen autonomía para decidir qué patógenos de cuarentena o no, o qué medidas hay que tomar o qué medidas no hay que tomar en el caso de un brote de una enfermedad. Eso lo marca la Comisión Europea y o bien el Estado miembro o la región, dependiendo del país, lo tiene que implementar y ya está. Por lo tanto, en Alicante, nuestra región, nuestro gobierno regional, ha tenido que aplicar un programa de erradicación sobre recordar esa mancha roja que veíais en Alicante. Y aquí hay solo una serie de datos para que veáis. Perdonad que esté en inglés, porque esta es una diapositiva que no es mía, que es de Vicente Dalmau, el jefe del Servicio de Sanidad Vegetal, y es una imagen, o sea, no es un PowerPoint, entonces no lo he podido traducir, el resto está todo en castellano, en español. Desde aquí en este caso se detecta en el año 2017, desde el 2017 hasta hoy se han gastado 42 millones de euros en esa área, que como os he dicho son 3.000 hectáreas de zona infectada y un total de zona demarcada con la zona tampón, la zona buffer, de 130.000 hectáreas, ¿vale? Y aquí veis el gasto para un año concreto, fue el año 2002, aproximadamente 7 millones de euros. En lo que serían las prospecciones, la vigilancia, se gastó aproximadamente 1 millón de euros, otro 1 millón de euros en los tratamientos insecticidas para controlar el vector, que o bien los hace el gobierno o bien proporciona el producto a los agricultores. El coste de eliminar las plantas, lo más alto, 3.300.000. Los análisis de laboratorio, 1 millón y algo. Y luego una compensación que se le da a los agricultores, en ese año medio millón, que no es muy generosa, pero hay que entender que son árboles que no tenían una finalidad productiva. Son árboles, pues muchas veces un poco estéticos, parte del paisaje, por lo tanto es difícil a veces justificar una subvención más alta. Pero digamos para que veáis. Este coste, ¿quién lo paga? Esto lo paga el 50% la Comisión Europea, es decir, la Comisión Europea obliga a que se hagan unas medidas, pero también contribuye a que se económicamente. Y el otro 50% va 25-25, el Gobierno central, el Ministerio de Agricultura y la región, ¿de acuerdo? En este caso Valencia. Pero fijaros que es un coste para un área relativamente pequeña, el coste que implica el implementar la normativa europea, y de momento pues esto sigue. Cada año, de momento es verdad que el brote está bastante contenido, no se ha dispersado más, pero claro, son muchísimos árboles, son muchísimas hectáreas que hay que abordar. Pues bueno, vamos ya un poco al tema de la charla. Esto era un poco simplemente para un poco ponernos en situación, que no tenemos el HLB de momento, afortunadamente, pero como veis estamos afrontando problemas también muy importantes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es un modelo epidemiológico, ¿no? ¿Esto qué es? Pues bueno, aquí veis una definición, hay muchas, pero esta es una. Pues un modelo es una representación, una abstracción o simplificación de la realidad. Ya está, eso es un modelo. Y en el caso de enfermedades, pues normalmente lo que tenemos, pues la progresión de la enfermedad en el tiempo o en el espacio, que es lo que se denomina una epidemia, y en este caso, pues la intensidad de la enfermedad, pues puede ser la severidad, la incidencia, y como veis aquí, los 3 vértices que mueven a la enfermedad siempre es el patógeno, el ambiente y el hospedante, ¿de acuerdo? Pues en el contexto sería un modelo epidemiológico, es un modelo que simplifica una enfermedad que es algo muy complejo, la intentamos simplificar en estos 3, digamos, ruedecitas, engranajes que mueven la enfermedad, y eso nos permite saber un poco pues, cómo va a progresar la enfermedad y qué factores determinan ese movimiento en el espacio y en el tiempo de la enfermedad. Y luego veremos cómo eso nos va a ayudar a informar determinadas decisiones. Y la otra pregunta es, bueno, vale, ya sé lo que es un modelo epidemiológico, pero ¿para qué sirven los modelos epidemiológicos? Pues bueno, una cosa a lo mejor, esto me lo sugirió Elena, de incluirlo, que a priori igual os suena más, los modelos epidemiológicos lo que más utilizan en temas de sanidad vegetal o en fitopatología es para la predicción de enfermedades, para, por ejemplo, programar los tratamientos fungicidas. Este es un ejemplo de alternaria, que sé que es una enfermedad importante aquí porque cuando vine hace 11 años fue precisamente por el tema de alternaria. Y bueno, pues hay diferentes modelos en Florida, nosotros hemos desarrollado algunos. Elena está trabajando también aquí con otros modelos, que la idea es que, bueno, conociendo, como he dicho, el hospedante, el patógeno y el ambiente,
podemos determinar los momentos de riesgo y los momentos en los que tenemos que aplicar los fungicidas, ¿vale? De manera que somos más efectivos, pero también más eficientes, porque estamos evitando aplicaciones fuera de fecha que no servirían para nada. Pero digamos, lo que vamos a hablar hoy de modelos epidemiológicos no es en esta área, es en otra área más de gestión de enfermedades emergentes, de enfermedades cuarentenarias. Y un ejemplo muy claro, por ejemplo, es la COVID-19. Esto es un artículo de The Economist y, como veis aquí, hasta que aparecieron las vacunas, incluso cuando aparecieron las vacunas, los modelos epidemiológicos fueron fundamentales para que los gestores de riesgos en el ámbito de salud pública tomaran decisiones. ¿Tenemos que cerrar las escuelas o no? ¿O cuánta gente puede haber en una reunión? ¿O cuál es la distancia? ¿Hay que llevar todos mascarillas o no? Cuando vacunamos, ¿tenemos que vacunar a toda la población a la vez? ¿O si tenemos menos vacunas, empezamos por un grupo de más de riesgo? Todo eso se informaba con modelos epidemiológicos, es decir, modelos matemáticos. A partir de los datos que se iban recogiendo, cada vez esos modelos eran más precisos y la información era más fiable. Pero digamos que es un ejemplo como en cosas tan serias como es la salud pública, los modelos epidemiológicos tienen un rol fundamental. Pero en el caso que nos ocupa de enfermedades de plantas y concretamente de enfermedades, vamos a llamar, emergentes o cuarentenarias, nos van a informar en 3 puntos. En la prevención, es decir, respecto a los análisis de riesgos, ¿vale? Es decir, oye, pues realmente este patógeno puede establecerse en mi territorio y si se establece en mi territorio, ¿qué áreas serían las que tienen un mayor riesgo? Pues ahora veremos un ejemplo. Luego, en el tema de vigilancia, es decir, bueno, tengo que vigilar mi territorio para la detección temprana y poder actuar y poder tener alguna posibilidad de erradicar o contener, cuanto más pronto actuamos mejor. También los modelos nos van a ayudar a optimizar, a informar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Y la situación, que es un poco la que tenéis aquí, la que pues, a lo mejor tendremos nosotros en el Mediterráneo en el futuro, es a la respuesta, ¿no? Cuando ya tenemos un brote, cómo atacamos, cómo abordamos ese brote, cómo optimizamos el control de ese brote. Pues bueno, vamos a ir por partes. La prevención respecto al análisis de riesgos es solo una diapositiva y vuelvo al ejemplo de Xylella fastidiosa. Este es un mapa que hizo mi compañero Juan Antonio Navas Cortés del CSIC de Córdoba y básicamente lo que hizo es un mapa climático en base a los datos de presencia, ausencia de Xylella a nivel mundial, pues qué áreas de la cuenca mediterránea tenían mayor o menor idoneidad climática para el patógeno. Como veis, pues bueno, esto informa bastante, por ejemplo, en el caso de Apulia, pues cómo de momento la enfermedad sigue subiendo porque las barreras de contención no se están implementando de una manera totalmente efectiva. Pero bueno, todavía quedan zonas de olivo al norte de Bari y por tanto son zonas que deben estar sometidas a una vigilancia muy exhaustiva porque en cualquier momento la enfermedad puede aparecer allí. No va a haber una barrera climática para frenar la enfermedad. Por lo tanto, eso es algo que informa a los gestores fitosanitarios en la hora de la toma de decisiones. Aquí solo había una diapositiva. En el caso de vigilancia, recordad que es para la detección temprana y poder actuar de una manera más efectiva. También es otra cosa que en Europa la tenemos centralizada, ¿de acuerdo? Las prospecciones no se hacen cada uno como quiere, ¿vale? La Comisión Europea, como he dicho, cofinancia los programas de vigilancia de los patógenos prioritarios, que hay 20 en la lista. En total tenemos como unos 270 organismos cuarentenarios y hay 20 que se consideran prioritarios. Para esos, Europa exige que haya una vigilancia epidemiológica anual del territorio. ¿Y cómo se va a hacer esa vigilancia? Pues lo que hemos hecho en EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es desarrollar unas guías que sirven de apoyo. Es como, digamos, son guías, digamos, con base estadística y basadas en riesgo, que luego los Estados miembros pueden de alguna manera elegir. Hay diferentes opciones cómo quieren hacer las prospecciones, la vigilancia, pero siempre dentro del marco de esta guía. No pueden inventarse nuevas metodologías o nuevas aproximaciones, tienen que ceñirse a las diferentes opciones que proporcionan estas guías. Y tuvimos en el instituto, a través de un proyecto que tuvimos con la EFSA, concretamente estas son las guías generales, pero se han desarrollado unas que saldrán publicadas, espero, después del verano, específicas para las plagas y patógenos de cuarentena de cítricos, ¿vale? Y aquí tenéis representantes de todos los Estados miembros, digamos, gente que está en su día a día haciendo vigilancia epidemiológica en sus territorios, en este caso de países citrícolas, y un poco fue pues presentar el borrador de las guías, ver un poco la opinión de si se podía mejorar alguna cosa y se hicieron algunos ejercicios prácticos pues para ver un poco la funcionalidad, porque además esto va con todo un apoyo informático, que es la plataforma Ripest,
que permite, digamos, no tener que estar haciendo uno los cálculos, sino que la plataforma ya tú le pones, pues eso, qué nivel de detección quieres, cuál es el nivel de confianza que quieres tener y te calcula ya los tamaños muestrales o puedes hacer muestreos estratificados de diferentes formas, ¿vale? Todo eso se hace mucha formación online y presencial a través de EFSA y de algunas entidades colaboradoras. Y un poco, ¿qué es lo que quería ilustrar con esta diapositiva? Pues que dependiendo de esto, los compañeros que están en los servicios oficiales de vigilancia lo saben muy bien, es decir, cuanto más miramos, cuanto más muestras tomamos, más probable es que encontremos algo, ¿de acuerdo? Y este gráfico lo ilustra muy bien. Aquí, por ejemplo, tendríamos lo que llamamos el nivel de detección o la prevalencia de diseño, que es, digamos, cuál es el nivel de población que yo voy a poder detectar en función de mi tamaño de muestra, ¿vale? Y aquí tendríamos para tres métodos. Un método muy malo, que sería este rojo, que tiene una sensibilidad del 50%, o vamos a centrarnos en el azul, que sería un método excelente, que tiene una sensibilidad del 95%. Pues fijaros que en función, si yo tomara un tamaño muestral de 125 muestras para esta población, en base a este método del 95%, podría detectar prevalencias como máximo del 2%. Si hay una prevalencia del 1 o del 1,5, no la voy a detectar. Por lo tanto, quedaría, digamos, ese riesgo de que quedara un remanente de patógeno ahí y yo no lo haya detectado simplemente porque no he tomado un tamaño muestral suficientemente grande. Si yo incremento el tamaño muestral, en este caso, a 325 muestras, como veis, ya soy capaz de detectar una prevalencia del 1%. Y esto iría bajando a medida que yo incremento el tamaño muestral, ¿vale? Pues son aspectos que hay que tener claros porque muchas veces decimos, no hemos encontrado nada, pero claro, no es que no hemos encontrado nada, es que yo puedo detectar hasta aquí y puede ser que esté entre el 2% y el 0%. Ahí no lo voy a poder saber. Desde luego sí que puedo decir que por encima del 2 no hay. Eso sí que lo voy a poder decir con seguridad. Y aquí algunos ejemplos más prácticos de cómo los modelos, ejemplos concretos de nuestro laboratorio, de nuestro instituto, hemos intentado ayudar al programa, en este caso de Sileya en Alicante. Aquí veis, bueno, esto es Italia, pero esto es Alicante y el mapita otra vez. Aquí tenéis el trabajo que podéis ver los detalles y, como os digo, el código, los datos, está todo en abierto para que se pueda reutilizar. Y aquí lo que hicimos fue aplicar un método, bueno, desarrollar un método, digamos que es un sistema de vigilancia secuencial adaptativa. Y yo lo que hago es que yo tengo toda esta área, ¿vale? Y lo empiezo por una resolución espacial muy vasta, ¿no? En este caso vamos a suponer que fuera 1 kilómetro cuadrado. Y yo tomo muestras en un cuadrante y tomo muestras en otro cuadrante. Resulta que tengo unos positivos en este cuadrante, pero claro, es un cuadrante muy grande. Me he detectado 2 o 3, a lo mejor resulta que hay más y no los veo, ¿de acuerdo? El que está en verde ya lo dejo, ahí no voy a hacer nada más. Y el que he detectado algo lo vuelvo a cuadricular, en este caso con una resolución espacial mayor. Y me dan positivo 2 de los 4 que he dividido. De nuevo sigo aumentando en los que han dado positivo hasta que al final llego, esto podrían ser ya cuadrículas a lo mejor de 100 por 100 metros cuadrados, y ya delimito específicamente el área donde tengo el problema. ¿Qué implicación tiene esto? No es lo mismo decir, no, pues detecto este cuadrante y arraso con todo lo que hay allí. Claro, es 1 kilómetro cuadrado. Eso es muchísimo. Puedo estar eliminando muchas plantas que no están infectadas. Aquí hago un trabajo más de cirugía. Voy a ir a los cuadrantes específicamente donde las plantas están infectadas. Pero esto tiene una consecuencia, y es que si yo utilizo el método que había en ese momento en la legislación, que pone decisión, porque era una decisión del reglamento europeo, que básicamente era muestrearlo todo con una intensidad altísima. Ahí vendría a gastar para toda el área que os he comentado de 130.000 hectáreas aproximadamente 500.000 de muestras, que como veis eso es inasumible por ningún laboratorio del mundo, ¿de acuerdo? Con este sistema que hacemos digamos, y vamos incrementando la resolución espacial de una manera secuencial y adaptativa, manteniendo, es decir, somos capaces de detectar exactamente los mismos positivos, no estamos perdiendo ninguna planta en relación al método de referencia. Fijaros que los tamaños muestrales se diluyen, en este caso se hace de 3 fases como este, o de 2 fases, que sería este, entre 86.000 y 148.000 muestras. Como veis, es una reducción muy sustancial del tamaño muestral, manteniendo la misma eficacia del programa de vigilancia. Por tanto, es algo que, bueno, pues las autoridades les sirve para optimizar los recursos. Y aquí veis otro ejemplo, también, de nuevo, en el caso de Sileya en Alicante. Sabéis que cuando
Cuando hay un positivo se hace lo que llamáis la contención, ¿vale? Nosotros llamamos pues zona buffer o zona tampón o cordón sanitario, y básicamente es un área de un radio definido, tiene que tener un tamaño definido, donde vamos a hacer labores de vigilancia muy intensiva. Tenemos que dimensionar muy bien esa área de contención, porque si la hacemos demasiado grande vamos a perder recursos. Voy a estar haciendo vigilancia en una zona que no tiene interés. Y si la hago muy pequeña, pues a lo mejor plantas que están en riesgo de estar infectadas van a quedar fuera de la zona de contención y no las voy a detectar y van a transmitir la enfermedad. Por lo tanto, en este trabajo lo que hicimos es ver cómo podemos ayudar al Servicio de Sanidad Vegetal a cuantificar de una manera objetiva el tamaño de esa zona de contención. Y lo que hicimos fue estudiar lo que sería la correlación espacial, que básicamente es, si yo estoy infectado, a medida que vosotros estéis más cerca de mí, vais a tener más riesgo de que yo os contagie. Y eso va a ser una correlación, digamos, que se va a ir diluyendo con la distancia. El que está más cerca tendrá más riesgo, el que está más lejos tendrá menos riesgo. Pues bueno, simplemente con una foto fija, por ejemplo, como datos que vimos ayer en la reunión, de dónde está la enfermedad, dónde hay positivos o dónde hay negativos, hay diferentes modelos matemáticos que calculan este tipo de correlación espacial y nos cuantifican el riesgo, la probabilidad de infección en base a la distancia respecto al foco, ¿de acuerdo? Y aquí veis un poco lo informativo que fue esto para el Servicio de Sanidad Vegetal. Aquí tenéis las normativas europeas respecto a Xylella, creo que es la del 2015, 2017 y 2020, que es la más reciente. Y como veis, la distancia de esta zona de contención inicialmente era de 10 kilómetros, la siguiente legislación la bajó a 5 kilómetros y la última es de 2,5 kilómetros. La legislación marca las distancias mínimas. Es decisión del gestor fitosanitario, de la entidad competente, poder hacer más, pero mínimo tiene que hacer eso. Entonces, Vicente Dalmau, que es el jefe de servicio de nuestra región, nos dijo, oye, Toni, con 2,5 kilómetros es suficiente. Hicimos este estudio que os comento de calcular la correlación espacial y, como veis, sería una probabilidad del 100%, está del 0, y como veis va bajando, pero rebasa notablemente la línea de los 2,5 kilómetros. Por lo tanto, si él hubiera decidido reducir, él estaba haciendo 10, si hubiera decidido reducir a 2,5, muchas plantas con un riesgo alto de estar infectadas habrían quedado fuera de la zona de contención. Por tanto, él, en base a estos resultados, decidió mantener la zona de contención, la zona tampón, de 10 kilómetros. Como veis, es algo que, en base a un modelo matemático, un modelo epidemiológico, permite tomar una decisión concreta al gestor de riesgos. Vamos ya un poco a la parte que es un poco la situación que más podemos ver aquí, ¿no? Que ya tenemos el brote, pues vamos a ver cómo podemos afrontarlo. Y un poco para romper, yo me enrollo aquí mucho siempre con las cosas técnicas. Aquí veis, este es Adam Kucharski, que es un epidemiólogo inglés y es el autor de este libro que se llama Las reglas del contagio, que os recomiendo. Es un libro que se lee muy fácil y que habla no solo de enfermedades de personas, sino también contagio, por ejemplo, a nivel de virus informáticos y una serie de cosas. Es un libro, la verdad, que muy ameno y, coincidió además con la pandemia, y él ha sido uno de los epidemiólogos más influyentes en Reino Unido en la toma de decisiones que hizo el gobierno para gestionar el tema de la COVID-19 allí. Y en una entrevista que le hicieron justamente en los momentos de la pandemia, dice, bueno, los investigadores o los epidemiólogos que han intentado modelizar y predecir la evolución de la pandemia han sido muy criticados. ¿Cree que los medios y el público han sido justos? Claro, ¿por qué se criticaba? Porque decían, no, es que hay un modelo que dice que van a haber 1.000 hospitalizaciones y luego habían 2.000. El modelo este no sirve para nada, estos son gente que se dedica a hacer tonterías y tal. Y fijaros las respuestas que él dio. Dice, vemos titulares que dicen que los modelos están equivocados o son correctos. Y esa no es la cuestión. Los modelos contestan preguntas muy concretas. Existe la idea de que son bolas de cristal que pueden darnos todas las respuestas, cuando en realidad los investigadores los usamos para mirar un conjunto de posibilidades muy específico, como qué pasa si no se toman medidas de control o cuál será la tasa de crecimiento en las siguientes semanas. Es decir, el modelo, como bien dice él, no es una bola de cristal, no nos va a dar una predicción si van a haber 1.000 árboles enfermos o van a haber 500. Lo que no va a decir es, oye, si yo hago esta estrategia y hago esta estrategia, ¿cuál va a ser mejor? El modelo dirá, esta estrategia va a ser mejor. Por lo tanto, el gestor de riesgo fitosanitario dirá, bueno, pues voy a optar por esa estrategia. Es como, ponía el ejemplo, es como llegas a una bifurcación y tienes que elegir la derecha o la izquierda. El modelo nos va a decir,
coge la derecha o coge de la izquierda. La velocidad a la que vas a ir no te la va a decir, eso no, el modelo no te va a informar, pero sí que te va a informar de que vas por la carretera correcta, ¿de acuerdo? Fijaros que yo creo que es un elemento importante para tener en cuenta, porque muchas veces estas cosas se les da, digamos, que no sirven para nada, pero porque se está preguntando cosas al modelo que el modelo no puede responder. El modelo no está, en este caso, para dar predicciones precisas, sino para comparar estrategias. Y ahora vamos a ver varios ejemplos al respecto. Bien, aquí volvemos de nuevo a esta área de Alicante que os comentaba, y este es otro trabajo también que publicamos, porque la normativa europea marca muy claramente, como os he dicho, cómo hay que actuar. Hay una zona infectada, hay que hacer una zona buffer, zona tampón, vigilancia, etc. Veis un poco, pues eso, hay perdonad que esto también es una imagen que no he podido traducir. Sería, pues bueno, tenemos un brote, una opción sería no hacer nada, lo dejo ahí que aquello vaya a su ritmo, y aquí empiezo un poco, pues empiezo a hacer vigilancia, demarco el área, hago una zona infestada, la zona tampón, la zona digamos de contingencia, erradico, puedo detectar nuevos, es decir, todo eso es una secuencia de eventos que van ahí. Y esto, en la normativa que hay específica para Xylella, la Comisión ya marca unos parámetros, es decir, en la vigilancia tiene que tener un nivel de detección de tal magnitud, con un nivel de confianza de tal magnitud, la zona tampón debe tener como mínimo 2,5, es decir, todo eso está tabulado y está marcado. Entonces nosotros lo que hicimos fue comparar, aquí es que esto está un poco muy lioso, pero básicamente decir, bueno, vamos a comparar el no hacer nada, que sería esta línea de color rojo que veis aquí, ahora os explicaré un poco mejor la gráfica, y luego diferentes configuraciones de las estrategias que marca la Comisión. Pues bueno, zona tampón de 2,5, zona tampón de 5 kilómetros, radio de erradicación de 50 metros, radio de erradicación de 100 metros. Tasa de reducción de la enfermedad, porque estoy eliminando inóculo y estoy controlando el vector, pues reduzco en un 50 o en un 90% la tasa de transmisión de la enfermedad. Todas esas combinaciones, que hay muchísimas, las pusimos en el modelo, ¿de acuerdo? Era una manera de decir, bueno, vamos a intentar informar a los gestores fitosanitarios de cuál sería la mejor configuración para este caso concreto de Alicante. Y el gráfico aquí lo que nos da esto sería en meses, ¿vale? Que va de 0 a 360 meses, ese es un periodo, si no me equivoco, de unos 30 años, puede ser, aproximadamente. Y esto sería en este caso el porcentaje de árboles infectados, de almendros en este caso. Como veis, la línea de color rojo es la de no hacer nada, pues la enfermedad va y en todo este periodo de tiempo arrasa con todo. Y las diferentes estrategias, como veis aquí, pues bueno, algunas son mejores, otras son peores, pero en general más o menos todas nos dejarían por debajo del 25% de árboles infectados. Bueno, esto parece que está bien. Aquí veis, por ejemplo, esto sería una vigilancia en un paso y 2 pasos, que es, bueno, no voy a entrar en tanto detalle, pero es, digamos, un muestreo secuencial o un muestreo, digamos, aleatorio completo, ¿vale? Pues sí que parece que un poco el muestreo secuencial es un poquito mejor, sobre todo cuando tenemos digamos, la confianza más alta, pero bueno, no hay grandes diferencias. Lo que observamos es, esto lo definimos como la eficacia, ¿vale? Como es la reducción en el porcentaje de árboles infectados. Pero luego vimos la eficiencia, que sería los árboles susceptibles que no eliminamos. Porque claro, cuando hacemos un radio de erradicación de 50 o de 100 metros, eliminamos árboles que están infectados, pero también otros que no están. Y esos no los queremos eliminar, porque son árboles que todavía están sanos y queremos que sigan produciendo. Y eso lo definimos como eficiencia. Y como veis aquí, sí que ya se vio alguna diferencia. Aquí de nuevo son los meses, hasta 360, y eso es el porcentaje de árboles susceptibles o árboles que no están infectados todavía. Y como veis, con esta vigilancia de un muestreo secuencial, de un muestreo en 2 fases, en algunas estrategias conseguíamos estabilizar el brote. Digamos, se perdía, lógicamente, hay una parte importante de pérdida de árboles, pero al final conseguimos estabilizar la enfermedad y no eliminar más árboles sanos que no están enfermos, ¿de acuerdo? Pues si nos quedamos aquí, vamos al gestor de riesgos fitosanitarios, nada, pues perfecto, opta por esto porque, claro, esto es mucho mejor que las otras opciones. Pero claro, vamos a cuantificar cuál va a ser el coste. ¿Cuál es el número total de muestras por año en cada una de esas estrategias? Bueno, aquí de nuevo, esto es en radios de erradicación de 50, de 100, zona tampón de 2,5, de 5.
¿vale? Y esto sería el número de muestras por año. Para simplificar los gráficos, os pongo aquí el orden de magnitud. Recordar que esta era la que había funcionado mejor. Había funcionado mejor, pero fijaros que nos estamos yendo entre 15.000 y 27.000 muestras, cuando las otras son entre 500 y 1.000. Por lo tanto, el servicio de sanidad vegetal puede decir, vale, voy a optar por la opción más eficiente, pero claro, puedo más o menos estimar cuál va a ser el coste que tengo que asumir. O en el caso de que sea asumible, porque a lo mejor mis laboratorios que no puede trabajar con 27.000 muestras, no tengo capacidad analítica para eso. Y por lo tanto, me voy a poner a implementar una estrategia que luego no voy a poder acabarla porque no voy a poder analizar todas las muestras. Pues fijaros que son elementos con modelos epidemiológicos que permiten tomar decisiones concretas de gestión. Y bien, ahora pasamos al HLV, que como os he dicho, para nosotros es una amenaza, tenemos los vectores, pero la enfermedad no, y lo que estamos haciendo es prepararnos en todo lo mejor que podemos para la llegada de la enfermedad. Y en este caso es una colaboración que hicimos con Nick Caniff, que es de la Universidad de Cambridge, publicamos este trabajo recientemente, y bueno, la idea es que, claro, todo esto se ha construido en base a valores hipotéticos, ¿no?, de cómo sería el comportamiento del vector, cómo sería una serie de parámetros que se han tenido que fijar, porque de momento no tenemos esos datos en la Unión Europea. Todo lo que vamos a ver ahora se puede implementar aquí, que tenéis datos, y por lo tanto sí que las estimaciones y las predicciones del modelo van a ser mucho más realistas, porque el modelo estará informado con datos reales de las prospecciones y del conocimiento experto que tenéis vosotros, tanto del vector como de la enfermedad. En nuestro caso fue un poco entender un poco las estrategias, pero a nivel cuantitativo no tiene tanto valor porque, ya os digo, no tenemos datos todavía, afortunadamente, de la enfermedad en nuestro territorio. Pero bueno, en resumen, el modelo empezamos a construirlo con unas bases de datos, que estuvimos discutiendo también ayer todo este tema. Por ejemplo, se estimó un riesgo de entrada de la enfermedad en base a la densidad de cítricos comerciales. Asumimos que una zona que tiene una mayor densidad de cítricos comerciales, pues hay una mayor entrada de plantas y un mayor riesgo de entrada del patógeno. Se hizo también un mapa de idoneidad climática para el vector, concretamente para diaforina, ¿vale? Y luego se estimaron los cítricos residenciales. Los cítricos, digamos, no hay un censo árbol por árbol, pero algunas ciudades sí que tienen algunos servicios de jardinería muy profesionalizados, tienen censo de árboles cítricos, pues bueno, a partir de esas ciudades se extrapoló un poco al resto de España. Y lógicamente hay un error, pero bueno, que es la mejor información que teníamos disponible. Y los cítricos comerciales sí que tenemos capas, digamos, a nivel de parcela, porque todo eso es para las ayudas de la política agraria común, etcétera, etcétera. O sea, las parcelas están todas referenciadas a nivel de variedad y todo. Entonces, ese mapa sí que lo tenemos muy bien. Y el modelo, no os asustéis porque no lo voy a explicar, pero básicamente lo que es, hay una componente, digamos, para el vector y otra para los cítricos. Y básicamente son como compartimentos que tanto el vector como los cítricos van pasando. Pues un árbol, por ejemplo, que es susceptible. Un árbol que ya ha sido infectado, que diaforina, digamos, ha transmitido a la enfermedad, pero todavía no es infeccioso, no puede transmitir, así se le llama expuesto. Crítico es el más peligroso, porque está infectado, es asintomático, pero ya es infeccioso, puede transmitir la enfermedad. Y este ya infectado es el que ya tiene síntomas y luego el que se ha muerto o lo ha eliminado porque ha hecho una erradicación. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto son una serie de cajitas y los individuos van pasando de una cajita a otra en función de una serie de ecuaciones que no voy a describir aquí, que están en el dato. Y aquí veis un poco qué información práctica obtenemos. Pues esto está hecho concretamente para este cuadradito de aquí, de Valencia, y aquí tenéis un escenario donde se introduce el vector ya infectado con la bacteria. Y aquí tendríamos el vector ya establecido en la zona y, por ejemplo, se introduce una planta a posteriori, una planta infectada. Como veis, las casillas, las celdas de color amarillo serían las celdas de la enfermedad, cómo se va dispersando la enfermedad, ¿vale? Que veis aquí de color amarillo. A golpe de vista se ve que la enfermedad se disemina muchísimo más rápido cuando ya tenemos el vector establecido en la zona. Y cuando el vector, digamos, no está presente en la zona y entra directamente el vector infectado, acaba diseminándose también, pero tarda mucho más. Esto, que puede parecer una obviedad, fijaros que no lo tienen tan claro los gestores fitosanitarios en Europa, porque, por ejemplo, lo que es el patógeno sí que está considerado como un patógeno de cuarentena prioritario, pero no así el vector. Y, de hecho, el vector no aparece en listas de cuáles son las amenazas más importantes
para el Mediterráneo, no solo Europa, sino en el contexto de Norte de África, Oriente Medio, y no aparece. Sí que aparece la bacteria, pero no aparece el vector, cuando realmente, como veis aquí, es determinante en la dispersión de la enfermedad. Si podemos evitar la entrada del vector, estamos protegidos en realidad frente a la enfermedad, pero el esfuerzo que se está poniendo en eso, se está poniendo esfuerzo, es verdad, pero no hay una percepción de que es tan peligroso el vector como lo es la bacteria. Por eso os digo que es algo que con una ilustración gráfica como esta, cuando lo trasladamos a los que toman decisiones, a veces pues les cambia un poco la visión, y esto, el modelo epidemiológico ayuda también en esa comunicación de riesgos. Otro tema que tenemos, aquí veis un poco, sería la relación que hay entre los árboles sintomáticos y los árboles que están realmente infectados, ya que hay diferentes patógenos que tienen periodos, lo que llamamos periodos de incubación, desde que se infecta hasta que aparecen los síntomas, diferentes duraciones. Y en el caso concreto del HLV, los modelos nos dicen que cuando observamos un 5% de árboles sintomáticos, aproximadamente vamos a tener ya un 50% de árboles infectados e infecciosos. ¿De acuerdo? Igual no sabemos exactamente dónde están, que ese es otro problema que ahora veremos, pero van a estar. O sea, estamos viendo la punta del iceberg, ¿de acuerdo? Es algo también que el modelo epidemiológico nos puede informar. Es decir, bueno, yo veis que tengo un 5% de plantas afectadas, ¿no? Si tienes un 5% de plantas sintomáticas afectadas, vas a tener un 50%, ¿de acuerdo? Otras cosas que nos puede informar este modelo, como veis aquí, sería la progresión de la enfermedad, ya os digo, hipotéticamente en condiciones del Mediterráneo, con la información limitada que tenemos, ¿de acuerdo? Pero sí que, como vamos a ver, vamos a poder comparar estrategias. Estos serían los años de 0 a 20 y esto sería el porcentaje de árboles infectados, ¿vale? Ya no hablamos de sintomáticos ni no sintomáticos, árboles infectados. Y aquí tendríamos, cuando hacemos las inspecciones focalizadas en los análisis de hojas y las inspecciones focalizadas en los vectores. Como veis, a medida que aumentamos la línea de puntos negros es la línea de no hacer nada, ¿vale? Yo no hago nada y va la enfermedad a su ritmo. Las enfermedades siempre tienen esta forma sigmoidal, ¿eh? Puede ser más achatada, más exponencial, pero siempre siguen esta forma. Y aquí, como veis, a medida que incrementamos el porcentaje de celdas, de esas celdas de kilómetro cuadrado que trabaja el modelo, conseguimos detectar antes la enfermedad y reducimos un poco la progresión, pero como veis tampoco la reducimos tanto. El cambio notable es cuando pasamos a hacer los análisis directamente de los vectores y como veis, sobre todo cuando vamos a coberturas de, yo qué sé, del 100% de celdas, prácticamente conseguimos aplanar la curva de una forma muy notable. Y bueno, eso también una obviedad que vosotros que conocéis la enfermedad, que estáis trabajando ya muchos años, sabéis que al principio, en los primeros momentos, la detección del vector siempre es lo que aparece primero. Esto en Europa no está tan claro, los gestores no lo saben y estaban invirtiendo muchos recursos en tomar muestras de hojas, tal, que yo no digo que no haya que tomarlas, pero desde luego hay que tener un plan de vigilancia muy potente para detectar cuándo entra el vector y cuando entre, lo más pronto posible que poder detectar si hay algún individuo infestado por la bacteria. Pero fijaros que el impacto sobre el programa, digamos, de contención de la enfermedad es notable, ¿eh? Si tomamos una decisión u otra. ¿Vale? Os digo, igual para vosotros es una obviedad porque tenéis el conocimiento experto, pero esto al gestor de riesgos en la Comisión Europea no tiene ese conocimiento y el modelo le ayuda a decir, oye, pues cuando voy a subvencionar un programa de vigilancia, voy a exigir que se haga de esta manera, porque el modelo me está diciendo que es la carretera correcta, es la dirección correcta que tengo que hacer. De nuevo, por ejemplo, cuando hablamos de control del vector o arranque de árboles infectados. Como veis en el caso del control del vector, de nuevo la línea de puntos es no hacer nada, de 0 a 20 años, y el porcentaje de árboles infectados. Esto es una cosa que, en fin, tenemos nuestras discusiones con los entomólogos, no sé si hay alguno en la sala o conectado, porque a veces, claro, el control del vector normalmente lo abordan los entomólogos y muchas veces se aplica un criterio como del control de una plaga. Yo tengo un 80% de control, un 85% de control y es un control excelente para una plaga, pero no es un control excelente para un vector, porque el vector no es un tema de daño directo a la planta, sino de que consiga transmitir, consiga alimentarse de la planta y transmitir el patógeno. Al final, como veis aquí, el control para que sea mínimamente, es decir, es la frase que yo digo siempre, no es lo mismo controlar el vector que controlar la enfermedad. Para que el control del vector se traslade en algo mínimamente sustancial en control de la enfermedad, hablamos de que tenemos que partir de eficacias del 90%.
Y fijaros que aquí con un 90% de control de vector, hombre, aplanamos un poco la curva, pero tampoco demasiado. Tenemos que ir a aumentar un 90%, ese 90%, para ir a esta línea de aquí. De ahí un poco las estrategias que luego veremos, que conocéis también en Brasil. Podemos discutir de la sostenibilidad y a los problemas de resistencias que tienen también, pero digamos eran tratamientos insecticidas absolutamente brutales, porque de esa manera conseguían este nivel de control del vector y el control de la enfermedad. Ya os digo, repito, no es lo mismo el control del vector que el control de la enfermedad. Es un tema muy importante. Luego el tema del arranque de árboles infectados. Lógicamente, un árbol infectado, sobre todo si es sintomático, es una fuente de inóculo muy importante. Tenemos que eliminarlo. Pero, ¿cuánto tardamos en eliminarlo? Puedo eliminarlo un mes después de que lo he detectado, 3 meses, 6 meses, 1 año o 2 años. Fijaros que si yo tardo 2 años o 1 año después de que lo he detectado, prácticamente es lo mismo que no hacer nada. Pues es un mensaje también. Yo soy un gestor de riesgos, tengo una serie de problemas que ahora veréis en los aspectos sociales que voy a comentar. No puedo entrar a arrancar, pues es que igual ya no hace falta ni que vayas, porque es que va a dar igual que lo elimines a 1 año o 2 años que no eliminarlo. Si yo lo elimino a 1 mes o 3 meses después de detectarlo, fijaros que consigo aplanar la curva muchísimo más. Pues bueno, son aspectos, ya os digo, no hay que verlo en términos cuantitativos. El que sea 1 mes, 1 año, 2 años es algo un poco arbitrario, pero sí que estamos hablando de un orden de magnitud. Tengo que eliminarlo lo más pronto posible y en el momento me voy ya muchos meses, a lo mejor ya ese árbol ha infectado todo lo que tenía que infectar. Pues también es otro mensaje importante para el gestor de riesgos y también para el productor que tiene que hacer muchas veces estas estrategias. Otro aspecto importante y fundamental, y es que cuando hablamos de estas enfermedades transmitidas por vectores, sobre todo en árboles frutales, hablamos no de un problema individual de un agricultor, hablamos de un problema regional. Y eso nos cambia ya la dimensión total de lo que hablamos, porque ahora veréis un poco que lo voy a introducir, los aspectos sociales. Ya no es que yo lo hago bien en mi parcela, no, es que si yo lo hago bien y mi vecino lo hace mal, o al revés, yo lo hago mal y mi vecino lo hace bien, no vamos a solucionar nada. Y esto el modelo nos lo dice también. Fijaros de nuevo, de 0 a 20 años, porcentaje de plantas infectadas. Esto sería el porcentaje de parcelas o de agricultores que se adhieren, que cumplen con el programa de control, que sería lo que hemos visto, control del vector y eliminación de plantas sintomáticas. La línea de puntos, de nuevo, es no hacer nada. Y fijaros que tenemos que irnos a más del 90% para tener, digamos, un efecto sobre la enfermedad. Es decir, si empezamos a que solo lo hace el 40% o el 50% o el 60% de las parcelas, fijaros que prácticamente no va a servir. Por lo tanto, hay una labor, que ahora veremos que con Silea ya hemos tenido esos problemas también, pues eso de que se trabaje de forma agrupada y de forma conjunta. Y bueno, un poco pues toda esta semana que hemos tenido, la verdad que me he ido con mucha ilusión de ver cómo estáis trabajando, cómo os estáis coordinando 2 países con todo lo que implica a nivel administrativo, que no lo quiero ni pensar, pero que estáis intentando colaborar, compartir datos, porque al final es un problema de todos, ¿de acuerdo? Pero bueno, el modelo nos lo dice con números. Y un poco por finalizar con el tema de aquí de HLB, fijaros que esto ilustraría un poco dos estrategias que conocéis perfectamente mejor que yo. ¿Qué hizo Sao Paulo? Bueno, pues aplicó estos criterios epidemiológicos. Bueno, parto de plantas certificadas sanas, hago un tratamiento insecticida brutal, que ya os digo, no vamos a entrar a discutir si es sostenible. Es verdad que ahora ya empieza a fallar porque los vectores ya han desarrollado resistencias, y eliminar plantas infectadas. Pero fijaros que desde que apareció la enfermedad en Sao Paulo, no puedo ver aquí el año, pero seguro que vosotros lo sabéis, pues bueno, más o menos los datos que ellos tienen de productividad y todo esto, pues han mantenido una producción. ¿Qué pasó en Florida? Estos son los datos de producción de Florida desde el año 20 hasta este año. Allí se obvió por completo los principios epidemiológicos. Entonces se optó por tratamientos nutricionales, inductores de defensas, productos que de alguna manera reverdecen un poco el árbol, pero el árbol se sigue infectando, el árbol sigue siendo infeccioso, sigue transmitiendo la enfermedad y la enfermedad avanza rápidamente. Y fijaros cómo el momento de introducción, cómo ha caído en picado totalmente la producción. Y de hecho, a ver si consigo, a ver, ¿qué aquí? A ver, es que hay un vídeo aquí. A ver, aquí.
Esto fue en febrero, que estuve en Florida, simplemente pasando por la carretera, por la autopista. Y como veis, hectáreas, o sea, pierdes la vista de parcelas totalmente muertas. Y es lo que un poco el gráfico nos dice. O sea, ya prácticamente en Florida no hay industria como tal, ¿vale? Pues bueno, son elementos que bueno, el tomar una decisión con una base epidemiológica o no tomarla, es decir, esto es como si viniera el COVID y no, pues no hay que ponerse mascarillas. Pues vale, no nos pongamos mascarillas, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bien, seguimos un poco con el HLB y con un mensaje un poco más optimista. Nosotros en España miramos muchísimo a California. Es verdad que con vosotros es más informativo porque tenéis la enfermedad en zonas comerciales. Florida de momento lleva ya bastante tiempo con detecciones en zonas residenciales, pero de momento lo que son las zonas comerciales, creo que sí que ha habido algún positivo en algún vector, con lo cual es posible que pronto haya alguna planta positiva también, pero a fecha de hoy, digamos, no hay un proceso epidémico en las zonas comerciales. El clima es muy similar al clima mediterráneo al que tenemos nosotros, también las variedades, etcétera. Pero es verdad que allí tampoco podemos estudiar mucho cómo va la enfermedad porque como tal no está. Es decir, son zonas residenciales, pues arbolitos que hay en traspatios y tal, que los eliminan y ya está. Pero bueno, sí que es verdad que ellos, parte del éxito, aquí también hay factores que están mezclados, puede ser el clima, puede ser muchas cosas, pero sí que es verdad que ellos han hecho unas barreras de contención donde agrupan a los productores para que hagan tratamientos insecticidas para controlar el vector. Es decir, no es algo que se haga masivamente en toda el área citrícola de California, pero sí que en unas franjas que rodean las zonas donde está presente la enfermedad, con la idea de que los hílidos que puedan estar infestados de la zona residencial no lleguen o lleguen pocos a la zona comercial, ¿vale? Y bueno, esto lo que se hace es el área wild management, ¿no? O sea, como se hace para la mosca, etcétera. Como os digo, hay que tratar en conjunto porque si yo trato y el otro no, pues el insecto de una parcela va a pasar a la otra y no hacemos nada. Nosotros, ¿qué hemos intentado hacer humildemente con esto? Pues bueno, en preparación para lo que pueda venir, también el Servicio Nacional Vegetal nos dijo, oye, ¿por qué no pensamos cómo podríamos construir para el futuro estas áreas de tratamiento integrado? Que bien pueden hacerse a través de cooperativas, podría ser la administración la que hiciera los tratamientos, eso ya lo decidiríamos, pero sí que tenemos que saber cómo tendríamos que agrupar a las parcelas. Entonces nosotros lo que hicimos fue a través de un algoritmo de optimización que básicamente lo que hace es, bueno, yo lo que quiero es tener las parcelas lo más próximas posibles porque así optimizo la logística de la maquinaria de pulverizar, pero también quiero que sean parcelas más o menos homogéneas en relación al nivel poblacional teórico que podría tener el vector en esas parcelas, porque eso determina el número de tratamientos que voy a hacer. Digamos, sería un riesgo homogéneo. Entonces, este algoritmo lo que hace es que busca un punto óptimo de corte entre lo que sería la agregación física espacial de esas parcelas de cítricos y la homogeneidad en el riesgo respecto al vector, digamos, en qué tanto población, digamos, de vector podría haber en esas parcelas. Y con eso, esto es la provincia de Valencia, esto sería, digamos, ese riesgo que os he comentado de poblaciones del vector, que fundamentalmente es un riesgo en base a condiciones climáticas, y aquí veis un poco cómo serían estas agrupaciones. Esto, lógicamente, es un aspecto que le falta información porque no tenemos, afortunadamente, todavía no está diaforina ni trioza en las zonas comerciales de cítricos en España, pero el sistema también está, lo podéis consultar, es totalmente acceso abierto, el código, toda la computación. Se ha hecho de manera de que el gestor de riesgo fitosanitario, cuando tenga información sobre el vector, directamente sustituye la capa que hay en el sistema por una nueva capa con información real. Incluso, por ejemplo, un dato muy importante es el dato de la propiedad. ¿Quién es el propietario de esas parcelas? Porque también eso, claro, si yo tengo una máquina, voy a mis parcelas o tal. Lógicamente ese dato no hemos tenido acceso porque está protegido por la Ley de Protección de Datos, que es muy severa. Pero la administración, los gestores, sí que tienen acceso a esa información. Entonces ellos perfectamente pueden incorporar una nueva capa que diga, todas esas parcelas puedo saber quién es el propietario. A lo mejor, pues mira, una de aquí la paso aquí porque resulta que es del mismo dueño. Todo eso el sistema lo permite. Entonces nosotros hemos desarrollado la herramienta y está ahí, digamos, en la recámara para cuando, esperemos que no entre, pero si entra, poder implementarla y no tener que tardar 2 o 3 años en desarrollarla, ¿vale? Porque habrá que tomar decisiones de manera inmediata. Y ahora viene la parte social. Hasta ahora todo muy bonito, ¿no? Vamos a hacer un poco lo que está haciendo California, les está yendo bien, el clima nuestro es similar, tal, tenemos las áreas de control agrupado ya preparadas, discutiremos con la Comisión Europea que autoriza algún insecticida que de momento no está autorizado.
Bueno, ahora viene el tema de las personas, ¿no? Somos humanos, ¿eh? Y aquí lo que se hizo en marco del proyecto PreHLB, que es un proyecto que financió el Horizonte Europa para prepararnos precisamente para el HLB, se hizo una prueba piloto en el sur de Portugal. Ellos tienen ya Trioza por allí y de alguna manera fue, vamos a ver cómo agrupamos aquí una serie de productores de una región y ver cómo funciona esto de hacer los tratamientos en conjunto. La conclusión es que fue un fracaso total, ¿vale? Total. Es que yo no me hablo con este hace no sé cuántos años me vendió la naranja, no sé qué, el otro no sé cuántos. Fue un desastre. Entonces nos dimos cuenta de que no simplemente es tener un algoritmo que nos diga cómo hay que agrupar las parcelas, es que al final las parcelas no solo son árboles, son personas. Y las personas tienen emociones, y todo eso hay que trabajarlo también y ver cómo trabajar esa parte. Esto lo escalamos un poco más al caso de Silesia. Volvemos un poco a lo que os he comentado de Italia y de Alicante. Fijaros, todo esto es gente en Bari, esto es gente en la zona afectada en la montaña de Alicante, protestando en contra de los programas de control oficial, de los programas, digamos, de contención y de erradicación de Silesia en esas zonas. En contra del arranque, en contra de los tratamientos insecticidas, pero al nivel de amenazas de muerte al personal de sanidad vegetal, destrucción de vehículos, bueno, algo que es casi inimaginable. Y además otra cosa que nos chocaba es que no solo era la gente, productores que se ven afectados, realmente la mayoría de gente que estaba protestando eran ciudadanos de a pie que casi no tenían ninguna relación con la agricultura, pero no querían que se eliminaran los árboles, el paisaje, empezaban con teorías conspiratorias de que estos lo han introducido adrede, toda esta serie de cuestiones. Y yo os lo digo, que yo era un aspecto que yo estaba totalmente convencido de que si tú tienes la ciencia de tu parte, tienes dinero, o sea, hay presupuesto y tienes la ley de tu parte, lo tienes todo, pues no tienes nada. Si la gente no está de tu lado, es decir, en Alicante ha costado un esfuerzo infinito poder aplicar el programa y se ha aplicado solo de forma parcial. Y en Italia directamente fue imposible aplicar el programa de control. La enfermedad ha ido avanzando como ha querido. Todo por el tema social. Y ahí hemos aprendido muchas cosas, desgraciadamente, que estamos intentando, ahora veréis, implementar algunas medidas en el caso del HLB, porque la primera cuestión clara es que si hay que hacer algún tipo de concienciación, hay que hacer algún tipo de medida social, nunca va a funcionar cuando estalla el problema. La gente ahí entra en una fase de crisis, se bloquea y tú ya no puedes dialogar con esa persona. Esa persona está en modo supervivencia. No quiero que entres a mi parcela, no quiero que me arranques, no quiero que trates mi árbol. Si hay que hacer algún tipo de concienciación, de diálogo con esas personas, hay que hacerlo, digamos, en tiempo de paz. Hay que hacerlo en un tiempo en el que la enfermedad no está presente. Y ahora veis un poco algunas acciones que hemos hecho en relación al HLB. Lo primero que hicimos fue, claro, el plan de contingencia lo publica el Ministerio, un poco lo adapta el Gobierno regional, se envía un PDF a los diferentes actores del sector, pues igual ni lo leen y ya está. Todo, consulta pública. Eso no es. Lo que se trata es de hacer, como se hizo aquí, un ejercicio de simulación. Vamos a juntar en este caso a los 50 agentes del sector más importantes, desde exportadores, asociaciones de productores, todo el mundo, ¿vale? Y se les pone en un caso hipotético, decir, bueno, pues aquí tenemos, yo qué sé, esto es una comarca y aparece aquí un brote de HLB o aparece diaforina. Y claro, entonces empiezan a ver, entonces hay que arrancar 50 metros. Pues hombre, ¿y eso quién lo va a pagar? ¿Y cómo se va a hacer? Pues eso no me parece bien o tal. Entonces los ponemos un poco en esa situación y vemos sus reacciones. Y a la vez también ellos proponen mejoras al plan de contingencia. Oye, ¿y esto habéis pensado? Es que eso no se va a poder hacer porque eso harían falta, yo qué sé, no sé cuántas máquinas que no existen. Pues bueno, a lo mejor hay que pensar que hay que incrementar el parque de maquinaria, hay que incorporar unas subvenciones para eso, en fin. Son elementos que ya os digo que esto fue en post-pandemia, por eso está aquí al aire libre, y fue un ejercicio muy interesante. Pero claro, aquí al final tenemos 50 personas. Sabéis que, sobre todo en Valencia, tenemos una producción muy atomizada, productores muy, muy pequeños. Los de aquí son gigantes en comparación a los de Valencia. Por lo tanto, implica muchísima gente. Es verdad que muchos están en cooperativas, pero al final los dueños de las parcelas son los productores. Entonces, lo que quisimos intentar un poquito llegar más allá. Se hizo esta encuesta, una encuesta que se envió a través de este enlace utilizando el boletín de avisos del Servicio de Sanidad Vegetal, que llega aproximadamente a unas 5.000 personas aproximadamente. De esas 5.000, 1.000 empezaron a hacer el cuestionario online y solo 250 conseguimos que acabaran el cuestionario, que consistía de 42 preguntas.
Y el cuestionario, había una primera sección que eran 12, un poco eran datos demográficos. Pues la edad, el sexo, nivel de estudios, tamaño de explotación, un poco todas esas cosas, ¿no? Si usted tiene su propia maquinaria de tratamiento, si no la tiene, bueno, toda una serie de datos, ¿no? Un censo, que es lo que llamáis. Luego, 3 preguntas donde se evaluaba el conocimiento sobre el HLV y la percepción del riesgo del HLV, ¿vale? Y luego 11 preguntas respecto al conocimiento y la aceptación de las medidas del plan de contingencia. Es decir, usted sabe lo que es el plan de contingencia, sabe que implica tratamientos para el vector, arranque de plantas, todo ese tipo de cosas. Y luego todo este trabajo lo hicimos en colaboración con 2 sociólogos, uno de la Universidad Autónoma de Barcelona y otro de la Universidad de Granada, porque ahora veréis en la siguiente diapositiva, hay una serie de preguntas que ellos, digamos, somos capaces de analizar las actitudes y las intenciones. Es un tema complejo, yo como fotopatólogo me resultaba un poco extraño, pero se utiliza en marketing, en muchísimas cosas, este tipo de métodos. Y básicamente lo que yo llegué a entender es que puedes obtener respuestas a preguntas que no has hecho. Porque claro, cuando tú pones una pregunta muy explícita, el encuestado está ya sesgado, porque dice, hombre, no voy a decir que no voy a cumplir con la ley, pues voy a poner que sí, que voy a cumplir con la ley. Sin embargo, hay formas de que a través de otras preguntas que no son tan explícitas, tú puedas saber si él va a querer cumplir o no con el plan de contingencia, ¿vale? Eso los sociólogos diseñaron esas preguntas. Y bueno, esto, resultados. A nivel descriptivo, el primer resultado que es muy, muy ilustrativo es, por ejemplo, el nivel de conocimiento del HLV y del riesgo del HLV, pero ahora que está en inglés porque, como veis, es un artículo y es una imagen que no he podido traducir. Fijaros que el dato que presentasteis, no sé si está aquí el compañero argentino que presentó ayer lo del censo citrícola de Argentina, hablabais también de que un 70% de los encuestados sabían lo que era la enfermedad y percibían un riesgo de la enfermedad. Fijaros que tenemos un valor similar en España, concretamente en Valencia, a pesar de que no tenemos la enfermedad. Es decir, un 70% y un 30% que no sabe nada de la enfermedad, pero el 70% sabe lo que es la enfermedad y sabe cómo se transmite. Pensar que es una enfermedad que no está presente, ni siquiera el vector está presente en nuestra zona citrícola, está en la costa atlántica. Se ha hecho mucho trabajo, muchísima difusión de charlas, el HLV es muy peligroso, tal. Y eso ha dado ese efecto. Pero ahora vemos la siguiente pregunta. ¿Conoce usted el plan de contingencia? Ahí cambiamos las tornas. Hay un 70% que nos dice que no tiene ni idea de lo que es el plan de contingencia, ni de las medidas que hay ahí, ni nada. Por lo tanto, hemos hecho muchísimo esfuerzo, los extensionistas, sanidad vegetal, entre comillas, asustar, preocupar, la enfermedad es muy grave, tal, pero no hemos informado bien de qué es lo que habrá que hacer si entra y cuál es la base científica de esas medidas. Y eso es una cosa que ha sido un fallo y que ahora se está intentando corregir. Y ahora un poco por amenizar, ya solo quedan 2 diapositivas, Me encantó esta digamos, logo que teníais ayer en la sala en Argentina, que es decir, nos preocupamos, pero nos ocupamos. Es decir, no solo sirve asustar a la gente, sino que hay que ocuparse, hay que decir, bueno, y cuando esté esto, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Y cómo tenemos que actuar? ¿Y por qué hay que actuar así, no de otra manera? Pues es un poco el mensaje que nos da esa encuesta, ¿no? Que hemos hecho mucho esfuerzo en una cosa que está bien, pero nos ha faltado la otra, y eso lo tenemos que mejorar. Y esto es lo que os comentaba, ya para finalizar, lo de los sociólogos, que es a través de lo que ellos denominan la teoría del comportamiento planificado, que bueno, básicamente es un sistema de ecuaciones, pero bueno, que es lo que os comentaba, intentar obtener respuestas a preguntas que no se han hecho de una manera explícita. ¿Y qué 2 elementos nos sacan de ahí que también son cosas que no hemos hecho y que estamos intentando corregir ahora? Por ejemplo, para garantizar la eficacia del plan de contingencia, se debe de considerar a las opiniones del sector, digamos, de los agentes del sector, desde su fase inicial. No sirve solo el ejercicio de simulación. Hay que tener a la gente implicada desde el principio. Lógicamente, al final, la administración es la que tiene que tomar las decisiones, pero ellos se ven partícipes y forman parte, bueno, vosotros sois partícipes de eso. Entonces, lo que vamos ahora a hacer es, como el plan de contingencia es un documento vivo, pues en todas las actualizaciones que habrá que hacer, porque hay nueva información científica, pues vamos a intentar tener no ejercicios de simulación, sino mesas de trabajo donde tengamos a representantes del sector y que ellos se vean partícipes de ese ejercicio, ¿vale? Y lo siguiente es esto, que cuando vamos a comunicar el plan de contingencia siempre son las autoridades fitosanitarias con los científicos detrás, pues apoyando. Eso está bien, pero no es suficiente. Es muy importante involucrar a personas influyentes dentro del sector, personas que formen parte
del sector, sea productor, exportador, personas, digamos, que sean respetadas, personas que sean influyentes en el sector. Si esas personas comunican lo mismo que comunicamos nosotros, van a influir mucho más y vamos a tener un mayor porcentaje de aceptación. Entonces, ahora una cosa que estamos explorando, bueno, luego si alguien lo ve grabado, esto no está cerrado todavía, pero por ejemplo ahora hay mucha profusión, sobre todo en agricultores de mediana edad o más jóvenes, siguen mucho a influencers, ¿no? de ámbito agrario, no digo influencers de moda ni nada, influencers agrarios. Pues bueno, a lo mejor tener esos influencers comunicando aspectos del HLB, aspectos del plan de contingencia, pues nos puede ayudar a que el mensaje penetre más y no sea solo, pues eso, charlas más formales o aspectos que nos ven un poco como, bueno, estos no son nosotros. Los influencers siempre son pues un agricultor joven que está, en fin, gente que ellos ven como parte de ellos mismos, ¿no? Y bueno, con esto ya quería finalizar, simplemente que yo estoy hablando aquí, pero lógicamente yo no he hecho solo todo este trabajo. Aquí tenéis los diferentes compañeros y compañeras, bueno, estudiantes de doctorado, postdoctorales, que han colaborado en todos estos trabajos. Y bueno, por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, a vosotros los que estáis aquí presencialmente y también a toda la gente que está conectada. Y estaré encantado de responder cualquier pregunta que hagáis. Gracias.